Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como pasa muchas veces en el Evangelio, hay textos que a veces se entienden mal, y este es uno de los típicos textos que mucha gente ha entendido mal, porque hay que entender el contexto para entender el texto. El contexto es que esta es la tercera introducción a lo que es, y ya la introducción directa, a lo que es el Sermón de la Montaña, la ley de Cristo. Cristo no es, es el nuevo Moisés, pero mucho más que el nuevo Moisés. Él es el Dios que nos da la auténtica ley de Dios. Y la ley de Dios del Antiguo Testamento era preparación a un pueblo para que esté dispuesto a llegar a la plena revelación que es Cristo. En este contexto, y entendiendo que ahora va a hablar de la ley auténtica, se ha de entender este texto. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Todo lo que eran ley y profetas se mantienen porque allí lo que había era esa preparación y prerevelación a Cristo. Pero ahora se le dará la plenitud, y la auténtica plenitud es la auténtica ley de Dios que nos da el mismo Cristo. Por eso no viene a abolir, sino a la plenitud de la ley, y esa es la ley de Cristo. Y entonces viene la frase que a algunos les cuesta entender. En verdad os digo, amén, amén, esto es la verdad de Dios. Antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. En la mentalidad judía, que no es la nuestra y que nos cuesta por eso de entender, todo lo que era la ley y el Antiguo Testamento era profecía. Y esa profecía se tenía que cumplir. ¿Qué problema había? El hombre como pecador no podía cumplir la ley. Ahora esa ley se cumplirá en Cristo. Toda la ley del Antiguo Testamento, el único que la cumplirá del todo es Cristo mismo. Hasta el reposo del gran sábado, que es el sábado en el que está en el sepulcro. Y con la resurrección llega la era de la Iglesia, del nuevo Cristo que somos nosotros, miembros de su cuerpo. Entonces se ha de entender, en este sentido se cumple hasta la última letra de la ley, en Cristo se cumple. No el hombre, San Pablo nos lo explicará muy bien, el que solo se fía de la ley, al final la ley le condenará porque siempre se saltará algún precepto. Es imposible, si uno solo está en la mentalidad de la ley antigua, llegar a ser santo. Siempre habrá algo que no hará bien. Siempre será culpable, aunque sea de pequeñas faltas. Mientras que la mentalidad aquí es diferente. La ley ya se ha cumplido en Cristo. Ahora viene la nueva ley que nos empezará a dar a partir del próximo día. Y entonces en esta mentalidad dice: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. ¿De qué preceptos habla? ¿De la antigua ley? No. La antigua ley será abolida por Cristo, abolida por cumplimiento. Él la cumple y le dará plenitud con sus mandamientos. Aquí habla de sus mandamientos. El que cumpla uno solo de los preceptos menos importantes que está a punto de enseñar. No de los del Antiguo Testamento, de los de Cristo.
Por eso esto les costó mucho a los judíos, a los primeros cristianos que eran judíos, entenderlo. El que nos lo explicará fantásticamente bien será San Pablo, nos explicará todo esto muy bien explicado, de entender cómo Cristo es el que cumple la ley y cómo nosotros no estamos obligados a la ley antigua, sino a la ley nueva, que es la plenitud de la ley. Y los preceptos son los preceptos de Cristo, no los preceptos de la ley antigua los que hemos de cumplir. Y por eso el mismo Evangelio nos hablará de cómo quedan derogadas algunas de las leyes, por ejemplo, y que lo verá el Nuevo Testamento de una forma especial en Hechos de los Apóstoles. Lo que es la circuncisión ya no es necesaria, es solo el bautismo, es de Cristo. Cristo mandará: id y bautizad, id, predicad, a quien se convierta, bautizad. Ya no nos hablará de la circuncisión, ni mucho menos. Ya no se nos hablará de los animales impuros, no declares impuro lo que yo declaro puro. Estamos en la nueva ley de Cristo. Y eso hay gente que, sobre todo muchos neoprotestantes, estas nuevas sectas, que no entienden nada de todo esto y han de cumplir a rajatabla muchas de las cosas del Antiguo Testamento, incluso el sábado. El domingo no, el domingo ¿cómo va a ser el día del Señor? Es el sábado. Ni hablar. El Señor, Dios, Jesús mismo, Hijo de Dios, es el Señor del sábado. Y es Él el que impondrá lo que es el domingo. ¿Y cómo lo hará? De una forma muy curiosa, presentándose los domingos a la comunidad entera. Después habrá apariciones personales durante la semana, pero el domingo serán los días de las grandes apariciones, hasta darnos el Espíritu Santo un domingo, para que se entienda que el domingo, día de la resurrección, es el día del Señor resucitado, el día en que celebramos el gran misterio que es el culmen de todo lo que es ser cristiano, la resurrección de Cristo, primicia de nuestra resurrección.